Bien, buenos días a todos mis hermanos. Qué bendición que nos permite el Señor congregarnos otra vez. Seguramente todos o la mayoría les tocó el temblor y suelen muchos hermanos, de una manera correcta, lo creo, pero empezar a decir ya Cristo viene, ya es quizá mañana, día y hora no hay que nosotros conozcamos, solo la sabe el Padre Celestial, pero lo que sí quiere el Señor, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, que en su venida nos encuentre irreprensibles. Por eso tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, cómo es que Dios quiere que vivamos, y obviamente una vida llena del Espíritu es una vida irreprensible, una vida que caminará en la voluntad de Dios para que cuando Él venga, pues como dice su palabra, 1 Tesalonicenses 5:23, ¿quieres ayudarme a ponerlo? Dice su palabra claramente así. A ver. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a continuar hablando, vamos a darle lectura a Efesios 6 del 1 al 4. Estamos hablando de padres e hijos llenos del Espíritu. Y dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Recuerden que el tema central de esta serie es la voluntad de Dios, y esta es la voluntad del Señor para padres e hijos. Aquí está cómo debe vivir un padre lleno del Espíritu, un hijo lleno del Espíritu. Ya vimos los hijos, vamos hoy a comenzar a ver los padres. Solo recordemos que vimos en Efesios 6 claramente que la palabra de Dios nos dice que los que son hijos deben obedecer a sus padres. Efesios 6:1 dice la palabra de Dios que obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Pero además de obedecerlo, los hijos que aún viven en casa, pues sabemos que todos los que somos hijos, dice Efesios 6:2, debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ya vimos que eso es para todos los que somos hijos. Si tenemos a nuestros padres vivos, nos toca honrarlos, y la palabra honra significa respeto, significa valorar, significa estimar. Y también la palabra honra habla, y lo estudiamos hace 8 días, que como hijo parte de la honra es ayudarlo en su necesidad cuando así lo requiera. Cuando nuestros padres en su vejez, en una enfermedad, están en necesidad, son los hijos los que deben de honrarlos, ayudarlos, apoyarlos económicamente. Por ahí leímos ese pasaje de Mateo 15 del 3 al 6, donde justamente Jesucristo confronta a los fariseos porque enseñaban que como pretexto, poniendo a Dios como pretexto, pues no ayudar a sus padres, y eso claramente es violar el mandamiento que dice claramente honra a tu padre y a tu madre. Ahora, muchas veces hay muchos casos particulares, sería muy difícil abarcar todos los casos particulares, pero de pronto algún hijo dice: oiga, pues ¿qué cree? Que mi papá fue un mal padre, no vio por nosotros, dejó a mi mamá, no nos ayudó, no hizo nada absolutamente por nosotros, ¿debo de honrarlo? La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. La Biblia dice en Romanos 12:18 que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz ¿con quién? Con todos los hombres, con todos los hombres, dice la palabra de Dios. Entonces, como hijo me toca, como hijo cristiano, como hijo de Dios, hijo de un padre o una mamá que no vio por mí, me toca honrarlos.
Me toca perdonar, guardar mi corazón por si en algún momento hay un rencor, porque nos abandonó, porque no ayudó, porque se fue. El hijo cristiano debe buscarlo para perdonarle y para honrarlo. Y si ese papá está en necesidad, la muestra de que le ha perdonado a ese hijo es que lo va a honrar. Porque la honra es independiente de que sea cristiano o no. Ahora, a veces sucede que papás, generalmente varones, aunque se da en casos de mamás, pero que papás que abandonaron a la familia no quieren saber nada del hijo. Y ahí va el hijo que se convirtió a Cristo y quiere reconciliarse con su padre y ese padre no quiere saber nada. Pero el hijo lo buscó, ¿verdad? Movido por el perdón que debe dar, como Cristo nos perdonó. A veces sí hay reconciliación, pero ese hijo debe buscar honrar a ese padre, ayudarlo si está en necesidad. Esa sería una evidencia de que lo perdonó. Porque si hay hijos que dicen, no, de mi padre ni me hable, no ha perdonado. No ha perdonado, es que no sabe lo que hizo mi padre. La Biblia dice que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y como hijo, como dice, acabamos de leer ahorita ahí en Hebreos, en Romanos, en cuanto dependa de nosotros, hay que estar en paz con todos los hombres. Y eso incluye a mi papá, a mi mamá, si ellos en algún momento de nuestra vida nos hicieron daño. El hijo debe cuidar que en su corazón no hay rencor. No hay falta de perdón. A nosotros nos corresponde, Efesios 6:2, honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya si el papá no quiere, si el papá dice, porque yo conozco casos, conocí de un caso, el hijo se convirtió a Cristo y buscó a su papá, que fue un mal padre, y el papá cuando lo vio le dijo, no quiero saber nada de ti. Pero él intentó. Y bueno, ya el papá no quiso saber nada de él, pues hay que hacer, ni modo, ¿verdad? Él lo intentó honrar a su padre, intentó ayudar a su padre, pero insisto, puede haber casos muy particulares, a lo mejor alguno aquí o alguien que conoces tienes un caso muy particular, pues es importante pedir consejería pastoral para que con la Biblia le orientemos qué hacer en cada caso particular, porque repito, si hay casos donde hay padres que ya no quieren saber de los hijos. Como hijos debemos buscar pues la reconciliación, honrarlos, ayudarlos, aunque ese haya sido un mal padre, una mala mamá, a nosotros nos toca honrarlos. Ahí nada más quería comentar esto porque sí hay, pues puede haber casos muy particulares. Ahora vamos a comenzar con lo que nos toca a los padres. Vamos a Efesios 6:4 y aquí hay un par de instrucciones bien claras, bien precisas. Eso es para los que somos papás. Yo insisto, si alguien aquí dice, yo no soy papá, prepárate desde ahora. ¿Qué mejor que desde ahora? ¿Cuántos padres de familia no quisieran haber tenido esta instrucción antes de tener los hijos? Pero bueno, dice la palabra de Dios, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren, este versículo en la época que se escribe, y yo creo que hoy tiene totalmente mucha relevancia y mucho impacto, pero en la época que se escribe, déjenme ponerles el contexto, porque los padres, ahí la palabra padre que se utiliza es una palabra que es pater, algunos dicen pater, pero en realidad el acento lo lleva en la E, pater, y se refiere particularmente al varón, la palabra. En el contexto, aquí se refiere a papá y mamá, pero la palabra se refiere al pater, al padre varón, al patriarca, eso significa pater, patriarca. Déjenme situarlos en la situación cultural y social que se vivía respecto de la familia en esos tiempos. Y vamos a ver que circunstancias distintas hoy, pero de fondo no es muy diferente. Miren, el pater bajo la ley romana que imperaba en Éfeso y en todas esas ciudades gobernadas por el imperio romano, el pater tenía total y absoluta autoridad, escuchen, por todos los que vivían en su casa. Llámese la esposa, los hijos,
los esclavos, los siervos. Literalmente el pater era como si la esposa, los hijos y los siervos fueran de su propiedad. Y el pater, el patriarca, podía hacer con ellos lo que quisiera. ¿Cómo la ven? Él podía, es más, él podía de pronto decir a este hijo mío, ya mátenlo, y no era violar la ley lo protegía porque eran como sus dueños. Entonces él como dueño puede decir, este hijo, miren, por ejemplo, cuando nacía un bebé, el bebé del pater, se lo traían a sus pies y él podía decidir si ese hijo se quedaba en casa. Si quizás era niña y él quería niño, pues podía decir, ¿saben qué? Llévenselo, véndanlo como esclavo o mátenlo. Y no era una violación de la ley los protegía. La ley romana, por supuesto que violaban la ley moral de Dios, el sexto mandamiento, Éxodo 20:13, no matarás, pero a ese grado llegaba el señorío del pater, del padre varón. O sea, y de pronto le traían al bebé recién nacido y ¿sabes qué? Salió defectuoso, que lo maten. Y a veces la mamá decía, no, ¿cómo? Pero era el pater, tenía esa autoridad como dueño. Es impresionante las barbaridades que se veían. Simplemente, insisto, si quería niño y salió niña, lo mataban o lo podían vender y preparar para la esclavitud o para la prostitución. Vean a qué grado estaba deformada la autoridad del pater. Tenemos autoridad, ya lo explicamos en las semanas anteriores, pero de verdad era una autoridad totalmente fuera de la voluntad de Dios, y la ley protegía a ese papá varón de las decisiones que tomaran. Eran prácticas verdaderamente aberrantes, y de todo esto que les digo hay fundamentos escritos, historias, papiros que denotan cómo era la condición del pater, que literalmente era como el dueño de la esposa, de los hijos y de toda persona que viviere bajo su techo. Bueno, no sé si han oído hablar de Séneca. Yo me acuerdo que un maestro me decía en filosofía cuando estudiaba yo la prepa, hace apenas 2, 3 décadas, no, hace apenas un tiempo, decía el gran Séneca, gran filósofo. Fíjense lo que pensaba ese filósofo Séneca. Él decía, hay un escrito de esto, decía, degollamos a los bueyes indómitos, o sea, a los bueyes que no se pueden domar. Estrangulamos a los perros rabiosos, clavamos un cuchillo a las vacas enfermas y a los niños que nacen débiles o enfermos los ahogamos. Eso decía el gran ¿qué? Séneca, el gran filósofo, y la gente, el gran filósofo, el gran pensador. Yo les decía el martes que muchas veces los cristianos, a mí me ha tocado ver cristianos hablando maravillas de pensadores de este tiempo que no son cristianos, que tienen filosofía totalmente contraria a la palabra de Dios, y dicen, no, es que es un gran filósofo, como dice el filósofo Pablo Coelho, no sé qué tantos mencionas, que cuando empiezas a analizar muchas de sus cosas son contrarias a la palabra de Dios. Entonces les contaba que el otro día llegó una persona, llegó un cristiano bien feliz, llegó conmigo bien feliz, llegó tan feliz que yo creí que se había convertido su mamá o había sucedido algo maravilloso. ¿Y por qué tan feliz? Dice, es que nos vamos a ganar un Oscar. Yo le dije, ¿nos vamos a ganar qué? México va a ganar un Oscar, dice, porque Guillermo de Toro tiene una película. ¿No la has visto? No, ¿qué película? La sombra del agua, debería de ver, es un peliculón. ¿Qué, perdón? La forma del agua, mira, él sí la vio. La forma del agua, no sabes qué peliculón. Y yo la verdad en ese momento no sabía de qué trataba la película, no tenía idea, sabía y sí había oído por ahí las noticias, que el Toro y que no sé qué. Yo, para empezar, el Oscar se lo va a ganar él, y se lo va a ganar no México sino él, pero además emocionado por una cosa tan banal, tan superflua, pero que me pongo a investigar de la película.
y trata de la relación sexual inmoral de una mujer con una especie de animal, un anfibio. Es lo que la Biblia condena como bestialismo. Fíjense nada más, y todavía el cuate me dijo, debería de verla. Cuando promueve, pero luego me llegó un video donde hablan de este señor del Toro, que él piensa que la relación hombres con hombres está muy bien, que la relación mujeres con mujeres, que no tiene nada de malo. ¿Cómo puede un cristiano apoyar o decir que qué bueno que gane un Oscar un hombre que piensa totalmente contrario a la palabra de Dios? Pero estaba orgulloso, como si de veras hubiera pasado algo maravilloso. Pero eso saben que es falta de discernimiento. Discernimiento, papás que hasta le dicen, vete al cine a ver esa, ¿la qué? La forma del agua. Pero fíjense, o sea, ¿cómo es posible? Así pasaba con Séneca. La gente decía un gran sabio cuando tenía pensamientos homicidas respecto a niños que nacían enfermos o débiles. Así mucha gente, no, es que Guillermo del Toro, y a mí qué, si cuando dice la Biblia en Efesios 5:11, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Y esa palabra reprender, aparte de que habla de llamar la atención, hazlas manifiestas, hazlas evidentes. Mira, esto que están ahí poniendo en el cine, por supuesto que no agrada a Dios. Qué contento ni qué nada porque se haya ganado un Oscar. ¿Qué ganan? ¿Qué me edifica? En absolutamente nada. Entonces, así sucede muchas veces. Yo he visto de pronto cristianos que en sus Facebook citan a no sé quién sabe qué filósofo y quién sabe qué pensador, cuando muchos de ellos abiertamente hablan a favor de la homosexualidad, a favor de matrimonios del mismo sexo, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a estar yo poniendo? ¿Por qué no poner la palabra de Dios, que es poder de Dios? Citar la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Porque entonces, pues así sucedía con Séneca, lo consideraban un gran pensador, un gran sabio. ¿Y saben qué? Sí era sabio. Pero sabio, como dice Santiago en el capítulo 3, versículo 15, sabio con la sabiduría de este mundo. ¿Saben cómo es la sabiduría de este mundo? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿qué? Diabólica. Así es la sabiduría de este mundo. Animal, terrenal y diabólica. Esos hombres tienen una forma de pensar así. Entonces, así estaba la época en tiempos de Éfeso. El pater hacía con su familia lo que quería, podía, insisto, decidir si quería correr al hijo nada más porque se le antojó. Usted ya váyase a la casa, lo corría. Era una verdadera autoritarismo, era una verdadera aberración de la Biblia. Nosotros como padres debemos entender que dice el Salmo 127, versículo 3, que los hijos son ¿qué? Una herencia de Jehová. Una herencia sobre, cuando vemos la parábola de los talentos, entendemos que nos va a pedir cuentas sobre esa herencia. Y la gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hijos es llevarlos a los pies de Jesucristo, mostrarles la palabra de Dios, enseñarles el camino. Si un día ellos dicen, pues sabes qué, yo pienso que Séneca es a todo dar y soy libre pensador, y sale con sus rollos, que tú descanses en que le presentaste la verdad, el camino que es Jesucristo. Y ya él decidirá por su propia decisión, pero que nosotros nos aseguremos que les mostramos el camino con la palabra de Dios y con nuestra vida como respaldo. Entonces, es claro a la luz de la Biblia, Efesios 6:4, que los padres tenemos una gran responsabilidad. Y aquí en este pasaje vemos con claridad que tenemos una gran responsabilidad. Dice, vosotros padres no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren, ¿cómo sonaría esto en aquella época? Cuando el padre tenía una autoridad totalmente distorsionada sobre el hijo. ¿Ustedes creen que no había hijos que querían matar a sus papás? Porque los golpeaban, los vendían como esclavos, los metían a la prostitución. Y Pablo dice, no los provoquen a ira.
Quizás hoy no sucede eso, que estamos hablando de tiempos de Éfeso, pero ¿cuántos padres tienen marginados a sus hijos? No les dan el tiempo necesario, no se interesan en ellos. Los hijos, papás que viven en casa como ignorados, como que de plano el papá pues los mantiene porque pues, ya quiere que termine la carrera y que se vayan a volar, pues, y ya no los quiere ahí. Entonces de alguna manera es una forma de segregación, es una forma de rechazarlos. Papás que no les dedican tiempo, que no les dedican educación, que no les dedican disciplina, papás que los olvidan. Yo les digo, si tu papá te enseña la palabra de Dios, si tu mamá te enseña la palabra de Dios, si te corrigen, si te disciplinan, valóralos muchísimo más porque te aman. Porque dice Proverbios 13:24 que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A las 5 de la mañana va y ya te está corrigiendo tempranito. Ándale, hijo, ¿no? Pero eso hace un papá que ama. Y cuando un papá no corrige, no disciplina, no le pone tiempo a su hijo, a su hija, ese hijo está sintiendo el mismo rechazo que sentían aquellos hijos en tiempos de Éfeso. No los vendemos, no los regalamos, no los mandamos al mercado de esclavos, no hay. Aunque sí hay mamás que venden hijos, que tienen un hijo y los venden, por supuesto clandestinamente, pero el verdadero padre que quiere andar en la voluntad de Dios cuida, disciplina, ama, pasa tiempo con sus hijos. Así el Señor con nosotros, dice Hebreos 12:6, que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, bueno, eso era en esos tiempos. Fíjense cómo era el patriarca, pues el pater, era un verdadero villano que podía hacer con sus hijos lo que quisieran. Ahora, los casos menos rudos, digamos, porque le estoy comentando que los casos pues más trágicos, pero en los casos menos rudos, digamos, aquellos papás que tenían, entre comillas, un buen corazón, que decían, bueno, yo no soy como esos pater que realmente venden a sus hijos, yo sí los quiero, yo sí no los voy a vender, etcétera, etcétera, pero por lo menos la figura paterna era siempre como hostil, como hosca, como que el pater no podía expresar abiertamente cariño a sus hijos. Era mal visto que abrazara a sus hijos, era mal visto que un pater le diera un beso a su hijo mayor, como que era, no, el pater tenía que guardar las formas. Hoy el padre de familia, el patriarca, y esos hijos necesitados de cariño, y el pater los rechazaba. Pero no sucede a veces así en nuestra época. ¿Cuánto macho mexicano, pariente de Zapata, primo de Pancho Villa y cuñado de Vicente Fernández hay, que dicen, yo he escuchado papás que dicen, no, es mi hijo varón, le voy a dar un beso? Eso no es de hombres. Cuando, ¿qué tiene de malo un beso entre varones? Como dice la Biblia, miren lo que dice Pablo, hablando de la relación en la iglesia, Romanos 16:16. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué significa ósculo santo? Justamente un beso. Entre hermanos podemos darnos un beso sano, ¿verdad? Un beso santo. Cuánto más entre un hijo y un padre. Porque a veces el varón con la hija no tiene problemas, pero con los hijos como que, es más, hasta los hijos muchas veces, papá, no me des un beso aquí, pues me van a ver los compañeros. Y si ya va en la prepa, pero es la Biblia habla repetidas veces. 1 Corintios 16:20 vuelve a citar el ósculo santo. 2 Corintios 13:12 lo vuelve a citar. 1 Tesalonicenses 5:26 lo vuelve a citar. Y el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:14 le llama ósculo de amor. El beso es una expresión de amor. Un papá a un hijo, pero el pater decía, no, es que no es correcto. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Yo saludaba las últimas veces que vi a mi papá y viajábamos a Acapulco a verlo antes de que muriera y todo esto.
Lo que nunca en la vida, nunca, yo recuerdo un beso, pero nos saludábamos de beso y me abrazaba y un beso, no tiene nada de malo, pero la cultura influenciada todavía de aquellas épocas hace ver como que el varón debe ser hostil, que el varón debe guardar esa compostura. Mis hermanos, debemos amar, debemos mostrar el amor, debemos disciplinarlo, sí, pero todo eso no está peleado, el amor con la disciplina, con la autoridad que tenemos, todo eso puede convivir perfectamente. Entonces, en ese contexto estaban los de Éfeso y de pronto llega Pablo y les dice: vosotros padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Insisto, pater se refiere al varón, pero en el contexto de Efesios entendemos que es a los dos, porque los dos participamos de la educación y de la instrucción de los hijos. Proverbios 1:8, ¿qué dice? Oye, hijo mío, la instrucción ¿de quién? Del padre, y no desprecies la enseñanza de tu madre o la dirección de tu madre. Es decir, tanto el papá como la mamá debemos estar involucrados en su instrucción y en la dirección de nuestros hijos, papá y mamá. Cierto es que el varón es la cabeza, el responsable, pero los dos participamos y debemos cuidar de no caer en prácticas que los provoquen a ira. Porque si se fijan, Efesios 6:4 son como dos instrucciones en una. Una dice lo que no debemos de hacer. ¿Qué no debemos hacer? No provocarlos a ira. ¿Qué sí debemos hacer? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, uno es en términos negativos, no provoques a ira a tus hijos, y el otro es en términos positivos, críalos en disciplina y amonestación del Señor. Este pasaje lo entenderíamos muy sencillo así: el papá o la mamá que no cría a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, los estará provocando a ira. Así de sencillo. El pasaje no son, por eso les digo, son como dos mandamientos en uno, porque el mandamiento es uno. No los provoques a ira, más bien críalos en disciplina y amonestación del Señor. El papá, la mamá que cría a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, no los provocará a ira. O el papá que no los cría en disciplina y amonestación del Señor, los estará provocando a ira. ¿Qué es criarlos en disciplina y amonestación del Señor? Lo vamos a ver en 8 días. Hoy vamos a ver cómo no provocarlos a ira. Cómo no provocarlos a ira, porque el mandato es muy claro a los papás: que no los provoquemos a ira. Y vamos a explicarlo muy bien, pero yo quiero hacer un énfasis en esto. Todas estas verdades que estamos aprendiendo, de hecho, todo lo que aprendamos en la Biblia, lo más importante no es solo conocerlo, es ponerlo en práctica. Eso es lo más importante. ¿De qué me sirve como papá, como mamá, saber todas estas verdades si no las aplico? Que no seamos, como dice Santiago 1:22, tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, oro que de verdad el Señor nos dé la sabiduría, la firmeza, la claridad para aplicar lo que aquí se nos manda. El puro conocimiento no sirve de nada. El apóstol Pablo en 1 Corintios 8:1 hablaba de que ese conocimiento por sí solo envanece. ¿De qué me sirve conocer? Y mira el griego, y mira el pater, si yo no aplico estas verdades con mis hijos. Entonces, en ese sentido, el conocimiento pues envanece. ¿Qué necesitamos hacer como padres para aplicar estas verdades? Efesios 5:18 es la clave, es el centro de lo que hemos estado hablando. Necesitamos ¿qué? Ser llenos del Espíritu, guiados, gobernados por el señorío de Cristo y de su palabra. Realmente como padres necesitamos cada día estar llenándonos, venir a su palabra. Señor, guíame, sé que debo ser un padre como dice tu palabra, necesito tu guía, tu fortaleza, necesito ser guiado, y en ese momento Él te llena, comienza a gobernar tu vida, y entonces vamos a poder no provocarlos a ira y vamos a poder criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces yo oro que, como dice Filipenses 2:13, el Señor produzca en nosotros el querer como el hacer.
por su buena voluntad. Vamos a empezar entonces con el mandamiento en términos negativos. Y en términos negativos es, Efesios 6:4, padres, vosotros padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos. ¿Qué es provocar a ira? La palabra provocar a ira, parorgizo en el griego, significa estimular para que se enoje, significa hacer encolerizar, provocar enojo, hacer enojar, provocar enojo o amargura. En este caso, ¿a quiénes? A los hijos. Tenemos que explicarlo bien porque a lo mejor un hijo de familia le dice, papá, mira papá, la Biblia dice que no me hagas enojar. Y a mí, ¿cómo me enoja que me mandes a lavar los trastes? Entonces, papá, ya no me mandes a lavar los trastes porque me hace enojar. Y por supuesto que no va por ahí. Se crea ira, se crea un sentimiento de rencor, de enojo, de ira en los hijos cuando no los criamos en disciplina y amonestación del Señor. Se crea este sentimiento de ira cuando los tratamos injustamente, cuando no los disciplinamos y cuando no les mostramos amor. Cuando como padres somos injustos con los hijos, cuando no los disciplinamos y no les mostramos amor, los estaremos provocando a ira. La palabra de Dios es clara, vamos a entender mucho mejor esta parte cuando veamos en 8 días la segunda parte de este mandamiento, pero si hay algo que puede provocar enojo en mi hijo es que no los trate con justicia, es que no los discipline bíblicamente y es que no los trate con el amor que debo tenerle como padre. Las acciones injustas hacia nuestros hijos los van a provocar a ira. Ahora, hay una cosa bien importante que debo hacer la referencia. Cuando dice la Biblia, no provoquéis a ira a vuestros hijos, el tiempo verbal en que se escribe habla de una acción constante y continua. Es decir, un papá que continuamente, ya como práctica, como hábito, ya la agarró contra su hijo. Como decimos en México, ya lo trae de bajada. Porque una cosa es que un papá un día se equivoque en una disciplina. No sé, a lo mejor le tocaban los trastes a Pepito, pero regañó a Lupita y Lupita ni le tocaban. Y entonces llega Lupita, ¿por qué no lavaste los trastes? Papá, no seas injusto, le tocaban a Pepito. Bueno, ese papá se equivocó. No es que sea una constante. Lo que condena aquí la palabra de Dios es que la práctica sea constante. Que es un papá que ya la agarró con Pepito o ya la agarró con Lupita. Son tratos injustos, imparciales. No hay corrección justa. No hay una muestra de amor igual. Y eso tarde que temprano va a provocar a ira a los hijos. Ahora, si tú eres un hijo cristiano y tu papá te trata injustamente, tampoco es pretexto para decir, pues yo por eso soy lleno de ira porque tengo un papá injusto. Si eres un hijo cristiano, tienes que hacer lo que dice Efesios 4:31. Quita de tu vida toda amargura, enojo, ira. Tú puedes venir al Señor. Padre celestial, mi papá es injusto, porque mira, Lupita sí le compró esos zapatos y a mí tiene 2 años y no me compra nada y mi papá me trata injustamente, pero cuido mi corazón, no quiero amargarme, Señor, porque además mi papá me castiga siempre a mí y no castiga a Lupita. Y puedes traerlo delante de Dios para quitar de tu vida esa amargura, ese enojo, esa ira. Porque dice Hebreos 12:15 que una raíz de amargura es un estorbo. Entonces, si alguno aquí o que nos esté escuchando, tu papá es injusto, tu mamá es injusta, hace acciones que te pueden provocar a ira, si tú eres cristiano puedes quitar de tu vida la amargura y la ira. O sea, estoy viendo las dos partes porque, insisto, a lo mejor a un hijo hoy sale, no, ahora sí, con mi papá voy a estar bien enojado porque me provoca ira. Tú como hijo puedes quitar de tu vida toda amargura, enojo, ira, gritería. Entonces, como cristiano, como hijo cristiano, no permitas que algo llene de amargura tu vida, de coraje. Pero papás, no los provoquemos a ira, dice Efesios 6:4, mucho cuidado de ejercer nuestra autoridad de manera injusta, corregirlos injustamente, de no mostrarles nuestro amor. Esa es la responsabilidad.
Un hijo que constantemente es tratado injustamente, que constantemente es corregido injustamente, que no se le muestra el amor, que no se pasa tiempo con él, ese hijo puede ser potencialmente una persona de mal, un delincuente. Ahorita les voy a citar un pasaje de la Biblia, pero en Estados Unidos, que ya ven que todo hacen análisis y estudian y estadística, han encontrado estudiosos de tanta rebeldía de los jóvenes pandilleros, delincuentes, cuando empiezan a hurgar en la vida de la mayoría de estos jóvenes delincuentes, pandilleros, que son bien rebeldes en la escuela, se dan cuenta que han vivido vidas en sus casas donde el padre los trata injustamente, donde el padre no los corrige, donde el padre no les muestra amor. Se han dado cuenta de por sí el ser humano tiene la maldad dentro de sí. Pero si a eso le sumas que ese papá lo trata injustamente, no lo corrige bíblicamente y no le muestra su amor, esos hijos potencialmente un día van a hacer algo malo si no vienen a Cristo. Fuera de Cristo es como una bomba de tiempo, porque si ya traen la maldad y encima en casa donde debería recibir amor, disciplina, instrucción, en casa lo tratan mal, lo traen de bajada, de ellos ese hijo potencialmente puede ser un delincuente. Insisto, todos los estudios que han hecho ahí se han dado cuenta que la mayoría no es que todos los casos, pero la mayoría de esos jóvenes que luego llegan y disparan en escuelas y empiezan a ver sus casos, muchos de ellos tienen problemas de maltrato de parte de sus padres. Y un buen día esa ira que fue provocada la manifiestan de esa manera. Fíjense qué gran responsabilidad. Se han dado cuenta que esos hijos tienen papás que no pasan tiempo con ellos. Son papás que no les dedican tiempo, son papás muy ocupados que quieren comprarles todo y entonces trabaja el papá, trabaja la mamá y los hijos descuidados, y empieza todo eso a generarles una ira en su corazón. Y los papás, es que quiero lo mejor. Tu hijo no necesita el último celular, necesita de tu cariño, de tu disciplina, de tu atención, de tu tiempo. Entonces esos hijos ahí lo van guardando, a lo mejor no lo manifiestan ahora, pero la gran mayoría de los casos donde empiezan a hurgar sobre la vida de esos jóvenes es que no hubo de parte de los padres disciplina, corrección, instrucción correcta y amor, que hubo tratos injustos, que ese papá tenía su favorito y los provocan a ira. Entonces fíjense, los dos papás bien ocupados y los hijos que son su responsabilidad, de eso ya hemos hablado. Entonces, cuidado pues, Efesios 6:4, con provocarlos a ira. Cuando hay favoritismos, ¿cuál es el caso más emblemático de favoritismo en un hijo que provocó a ira a los otros? ¿Cuál es ese caso? José, Génesis 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. La Nueva Traducción Viviente dice: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Hagan de cuenta que a José lo llevó a Palacio de Hierro y a los hermanos los llevaba a Almacenes García. Entonces es un trato injusto. ¿Qué provocó en los hijos? Porque además era un trato constante. Lo de la túnica es una referencia, pero vean el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Conocemos la historia, en qué terminó. Lo vendieron, lo iban a matar, pero lo vendieron. ¿Se fijan cómo puede la ira provocar que esos hijos fueran unos delincuentes? Hicieron algo grave, lo vendieron. Pero ¿quién los provocó a ira? El papá. Ahora, no justifica a los hijos. Si esos hijos realmente conocían de Dios, debieron venir delante de Dios. Señor, mi papá es injusto, mira mamás a Josecito, y mira, le compra su ropita bien bonita y a nosotros no. Podía haber venido delante de Dios y cuidar su corazón,
pero como padres lo que nos corresponde es, Efesios 6:4, no provocar a ira. Y el favoritismo es algo que puede provocarlos a ira. Por eso debemos orar: Señor, dame sabiduría para tratarlos de manera justa. Insisto, a veces los tratamos diferente por razón de edad, ese es otro tema. O sea, no trato igual al de 2 años que al de 22. O sea, no le voy a decir al de 22, a ver tu papillita. No, el trato es distinto en ese sentido, pero el trato en cuanto a justicia, en cuanto a amor, en cuanto a calidad de tiempo. Entonces, hay que evitar tratos injustos, duros. Hay que orar para ser justos con los hijos. Lo que puede provocarlos a ira también son castigos irrazonables. Un día un joven me dijo: ¿sabe cómo me castiga mi papá? ¿Cómo? No me da de comer todo el día. Hijo, como castigo no comes. Y no lo dejan comer. Ese no es una disciplina bíblica. Podemos darle vara, podemos darle, depende de su edad, ¿verdad? Ya está grandote, está más difícil. Pero hay otras disciplinas. Pero dejarlo sin comer, eso ya atenta contra su integridad física. Entonces, castigos injustos pueden provocarlos a ira. Papás, no sé si todavía suceda, pero que los ponían a cargar 2 ladrillos como en las escuelas así, y ahí en medio del sol, ahí te estás 1 hora y no bajas las manos, y el hijo se desmayaban. Todavía hay lugares donde papás ejercen ese tipo de disciplinas, al rincón y mirando hacia la pared 3 horas y o sea, hay que pedir sabiduría para que la disciplina sea bíblica. Vamos a ver en 8 días qué es criarlos en disciplina y amonestación del Señor, pero debemos instruirlos, dice la palabra de Dios en Proverbios 1:8, instruirlos y darles dirección bíblica. Ahora, ¿saben también cómo se les provoca ira? Miren, les voy a contar un caso y así fue. Porque un día llegó un hijo de familia de sus papás cristianos y los papás a veces no los escuchamos y eso los provoca ira. Hay que escuchar para después orientarlos sobre lo que nos dicen. Entonces llegó este hijo con su papá, con su mamá, y les dijo: papá, mamá, fíjate que en la escuela que ellos lo mandaron, la escuela que ellos pagan para que lo adoctrinen, y dice, nos enseñaron que no es malo un papá y un papá en una familia, que no es malo que 2 mujeres se junten y adopten un hijo. Y papá, fíjate que yo pienso, mamá, yo pienso que eso está muy bien. Y entonces el papá dice, el hijo que le dijo, eres un blasfemo, y le rompió la boca y eres un no sé. El papá que lo mandó a que lo enseñaran allá. ¿Qué debió hacer ese papá? A ver, hijo, ven para acá. Abrirle la Biblia. Mira, eso que te están enseñando está mal por esto, mira. Mira, la Biblia dice. O sea, ya lo escuchaste, le diste tiempo para escucharlo. Su opinión es muy incorrecta, pero vamos a darle dirección con la palabra de Dios. Ese papá ya lo había tundido. Si el papá mismo lo mandó allá, lo mandó a Egipto para que lo adoctrinaran. Y el papá lo tundió. No, bíblicamente hay que escucharlos y orientarlos y darles dirección. Por eso la palabra de Dios dice que los papás instruimos y la mamá da dirección también. Entonces, en ese sentido hay que saber escucharlo, ¿no? Entonces, una cosa es orientarlo y decirle, sabes que está muy mal esto y te lo voy a decir por qué. Y otra cosa, disciplinarlo porque lo están adoctrinando diferente y uno se enoja. Hay que meterlos a la palabra. Mira, esto es lo que dice la palabra. Otra cosa que provoca ira a nuestros hijos, las disciplinas airadas, con coraje. El papá, la mamá debemos disciplinar, corregir, aplicar vara, lo que Dios nos guíe con toda sabiduría de acuerdo a su palabra, pero sin coraje. Cuando el papá dice, ahora sí, hijo, como que les quieren infundir miedo, más que respeto, ahora sí vas a ver, y como que le gritan, y cuando es con coraje esa disciplina ya pierde su efecto y provoca ira. Debemos pedir, por eso Efesios 5:18. Tenemos que ser llenos del Espíritu para que venga ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio. A ver, me voy a aguantar porque si lo hago con coraje, ¿verdad? Nos pasa como papás, nadie somos perfectos. La idea es que en la palabra de Dios realmente lo que hagamos es amonestarlos, disciplinarlos en el Señor, como lo vamos a ver en 8 días. Miren cómo lo dijo Pablo en Colosenses 3:20 y 21.
Dice la palabra de Dios, bueno, a los hijos les recuerda que obedezcan a sus padres porque en todo, porque esto agrada al Señor. Pero dice el 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? ¿Para que qué? Para que no se desalienten. A ver, la palabra exasperar en realidad es un sinónimo de provocar a ira. En el griego significa lo mismo, significa estimular al enojo, estimular a una mala acción, significa estimular hacia el enojo, hacer enojar. O sea, es un sinónimo de provocar a ira. No los provoques a ira porque ¿qué va a pasar? Dice, para que no se desalienten. Y aquí la palabra desalentar es muy importante. La palabra desalentar, atsumeo, significa estar sin espíritu, descorazonado, desalentado, desanimado, amargados, sin deseo de hacer nada, estar en un estado de depresión y muchas veces con ganas de morir. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Esto es bien tremendo, mis hermanos. Si yo como papá, que soy, digamos, la referencia máxima de amor, de cuidado, de protección, en lugar de corregirlo con amor, de instruirlo, lo hago enojar por mi trato injusto, ese hijo se va a desanimar, ese hijo va a estar amargado, ese hijo va a estar así como deprimido, ese hijo potencialmente es un hijo que puede cometer una barbaridad. Porque en su casa, donde debería recibir, insisto, el amor, la disciplina bíblica, donde debería recibir la instrucción, ahí lo único que recibe es tratos injustos, ahí lo único que recibe es falta de amor, falta de atención, falta de tiempo. Ese hijo potencialmente es un suicida. Ese hijo potencialmente, porque la palabra desalentar es una persona que no tiene ganas de vivir. Porque estando en casa donde debería recibir el amor, la dirección, la disciplina, recibe el rechazo, recibe injusticias de parte de los padres, ese hijo lo estamos orillando a cometer una barbaridad, a que viva desanimado, desalentado, porque el papá, la mamá que debería amarlo, instruirlo, corregirlo, lo hace o lo lleva a provocar a ira por sus tratos injustos. Fíjense a qué grado podemos llevar a un hijo. Hay casos, no quisiera yo ser muy gráfico, porque hay pequeños aquí, pero hay casos bien claros de hijos que han cometido barbaridades porque fueron rechazados por los padres, porque recibieron trato, y hablo de un trato injusto constante y permanente, o sea, no de un pequeño error del papá que disciplinamos incorrectamente, que un día pues nos enojamos, nos salió lo Pancho Villa y nos enojamos mal, tuvo mal, pero hablo de un papá que constantemente hay rechazo, falta de amor, falta de corrección. Por eso la palabra de Dios dice, no los provoques a ira, porque los puedes desalentar, los puedes desanimar. Si donde debería recibir el cuidado en el seno familiar recibe rechazo y falta de amor, imagínense qué visión de la vida le estamos dando a ese hijo. Lo que es peor, ese patrón, si ese hijo no viene a Cristo, se va a repetir en su familia. Lo mismito, y lo platicábamos, ¿no? Muchos dicen, no, yo no quiero ser como mi papá. Y muchas veces, porque a lo mejor el papá fue injusto, obró mal con nosotros, y muchas veces terminamos igualitos. Vean a lo que puede provocar. Claro, cuando uno viene a Cristo, eso es roto, porque Cristo rompe las cadenas del pecado. Amén. Pero como papás debemos de cuidar. ¿Saben qué más provoca a nuestros hijos? Que les impongamos exigencias irrazonables. Un día un joven se me acercó y me dijo, mire, pastor, en mi casa, si saco menos de 10, mi mamá ya no me habla, mi papá dice que soy un bueno para nada y me forzan y que debo sacar 10 en todo, y a ver, hijo, y 10 y me quieren. Cuando, para empezar, en las escuelas tienen muchas materias, ¿o no? Y Dios nos dio ciertas capacidades. Algunos tienen más talentos de un lado, de otro lado. Sí hay que esforzarse. Yo no estoy invitando a que no se esfuercen y no hagan lo posible por tener una buena calificación. Pero Dios nos dio talentos diferentes y a lo mejor a un hijo se le facilitan las matemáticas. Hay gente que me dice, es que yo para las matemáticas y le entro y menos al álgebra y a las ecuaciones y no se le da. Pero Dios le dio otros talentos. Entonces a veces exigimos de más
Peor aún, terminamos comparándolas. Es que tu hermano sí sacó 10 y tú no, eres un burro. Así o sea, hasta terminan insultándolo, porque decirle eres un burro, eres un tonto, un bueno para nada, entra en lo que Cristo dijo en Mateo 5:22. Ahí es una clara advertencia donde Cristo dijo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio, es un insulto a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, fatuo significa tonto, inútil, cualquiera que le diga a lo mejor fatuo, tonto, inútil, quedará expuesto al infierno de fuego. Ese es el caso de un papá que le dice a su hijo que es un burro y bueno para nada porque sacó un 7. Y cuando no sabes si a lo mejor la maestra ni les enseñó bien, o a lo mejor anda medio distraído por alguna razón. Por eso somos padres. Pero ahí está, y tienes que sacar 10, ¿no? Porque decían que, ¿cuál era el dicho? La enseñanza con vara entra, ¿no? ¿Cómo era ese dicho? Ya la letra con sangre entra, ¿no? Era el tipo de enseñanza de aquellos tiempos. No, y si no entiende, no les impongamos exigencias irrazonables. Sí que estudien, que se dediquen tiempo para prepararse con un propósito en su corazón, servir al Señor en lo que estudien. Mira, te vas a preparar, quiero que seas un buen arquitecto para que desde ahí honres al Señor. Que seas un buen médico para que además de que utilices la medicina, honres al Señor con esa profesión. Pero esas exigencias que en Japón hay un alto índice de suicidio en jóvenes por las altas exigencias del sistema educativo. Parece ser que ya lo están modificando, pero es tal, quieren la perfección y tienen que sacar 10 y tienen que ser los mejores. Y sí, hay muchos productos muy buenos del Japón, pero ¿a costa de qué? Entonces, como papás, necesitamos por eso ser llenos del Espíritu. Necesitamos, miren, no es fácil aplicar la palabra de Dios en nuestros hijos. Muchas veces son rebeldes, muchas veces es difícil. Yo soy papá, yo tengo 2 hijas, una tiene un carácter que aguas con ella, la otra fue más sencillo para los dos. Qué bueno que no están, ¿no? Fue más sencillo para los dos, pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle sabiduría a Dios. ¿Y qué hace Dios cuando le pedimos sabiduría? Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y comienza uno como padre: Señor, ayúdame, es que mira, esta hija me salió bien rebelde, Señor, ya la discipliné como dice tu palabra, ya le impuse ya le enseñamos esto y no entiende, Señor, necesito sabiduría. Y dice que Él te la va a dar abundantemente. Abundantemente y sin reproche. Esa palabra sin reproche significa sin condiciones. Ahí Dios no te pone condiciones. Dios no pone, si tú me pides sabiduría, yo te la voy a dar abundantemente, porque Dios sabe que la falta de sabiduría provoca que vivamos fuera de su voluntad. Entonces, pidamos sabiduría. Cada hijo es distinto. Necesitamos sabiduría para no provocarlos a ira. Señor, ¿qué hago? No entiende, ya le impuse este castigo, ya le impuse este otro. Platicar con el esposo, con la esposa. ¿Qué hacemos? Vamos a orar a Dios, vamos a pedir sabiduría, porque si no, esos hijos se van a desviar del camino. Pidamos sabiduría para aplicar nuestra autoridad con firmeza, pero con amor. No está peleada la firmeza con el amor. Necesitamos pedir sabiduría. Mis hermanos, nuestros hijos, conforme ha avanzado el final de los tiempos, se están enfrentando a un mundo cada vez más lleno de maldad. Cada vez, siempre ha habido maldad, pero ahora se ha multiplicado. En las escuelas están viendo cosas cada vez más tremendas, le están enseñando cosas más perversas. Hay más maldad, más drogadicción, más
todo se ha multiplicado la maldad. Necesitamos sabiduría para guiarlos, para instruirlos. Necesitamos, yo insisto, Efesios 18, ser llenos del Espíritu, venir diario a la palabra. Señor, dame sabiduría. Ya no sé qué hacer con mi hijo, ya tiene 23 años y no entiende, pero todavía depende de ti. Necesitamos sabiduría con los hijos que ya están casados y no han venido al Señor. Dame sabiduría para que ahora que venga, compartirle con toda claridad, que vea y que escuche el mensaje del Evangelio. Sabiduría para ejercer nuestro papel de padres y no provocarlos a ira, porque se pueden desalentar. Lo que tenemos que hacer entonces, en lugar de provocarlos a ira, Efesios 6:4, es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y eso qué significa? Lo vamos a ver en 8 días. ¿Qué es criarlos en disciplina y amonestación del Señor? Porque cuando hagamos eso, ya no los estaremos provocando a ira. Entonces, en 8 días lo vamos a ver, primeramente Dios. Por hoy vamos a terminar. Yo les invito a que cierren sus ojos y que meditemos como padres. Si nos equivocamos, debemos ser honestos delante de Dios. Nos equivocamos, reconocerlo delante de nuestros hijos, pero pedir mucha sabiduría para ser justos con ellos, para corregirlos sí, para disciplinarlos sí, con firmeza pero con amor, para no tener tratos injustos, para no tener favoritismos, para no exigirles cosas irrazonables. Necesitamos pedir sabiduría a Dios para ejercer esa gran responsabilidad. Los hijos le pertenecen al Señor, están bajo nuestro cuidado como una herencia, de la cual un día Dios nos va a pedir cuentas. Oremos a Dios que le podamos dar buenas cuentas, porque nos permitió tener estos hijos durante el tiempo de su formación. Quizás alguno de ustedes está escuchando esto ya demasiado tarde, ya el hijo se fue, pero ahora estas verdades aplícalas para enseñarles a otros. Quizás no eres papá aún, no eres mamá aún. Qué bueno que desde ahora conozcas estas verdades. Y los que hoy estamos en la lucha cada día por instruir a nuestros hijos, por darles dirección bíblica, por disciplinarlos, necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos pedir sabiduría a Dios y Él te la va a dar y Él me la va a dar abundantemente. Pónganse de pie. Padre Celestial, recurrimos a tu gracia para poder ejercer correctamente nuestro papel de padres. Más aún te pido por aquel papá, aquella mamá que hoy se quedaron solos por alguna circunstancia, que tu gracia le equipe para poder cumplir esa doble función. Y que nosotros, cada uno como padres, Señor, vengamos a tu palabra, pidamos sabiduría para ejercer una autoridad, una disciplina y un trato de justicia a nuestros hijos, de tal manera que no seamos un instrumento para provocarlos a ira. Te pedimos en el nombre de Jesús nos des esa sabiduría y primeramente por eso venimos a tu palabra, porque aquí está la enseñanza de cómo debemos ser como padres. Te pedimos pues que estas verdades que hoy hemos meditado y lo que estaremos viendo nos equipe para ser unos padres que estén en tu voluntad, que seamos padres llenos del Espíritu y que por eso no provocamos a ir a nuestros hijos, sino que queremos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesucristo nuestro amado Señor. Amén.